Bien, estamos en la sesión 2, Introducción General a la Antropología Filosófica. La antropología filosófica no hay que confundirla con la antropología sociocultural, que es la que nace a finales del siglo XIX en Estados Unidos y se encarga del estudio de las culturas. La antropología filosófica viene del tiempo de los griegos, es decir, más de 2000 años, que desde que tiene conocimiento el ser humano, pues ha habido una reflexión respecto de qué es el hombre, qué es el ser humano, ¿verdad? Entonces, la antropología filosófica se inscribe en el pensamiento filosófico, es una rama de la filosofía, una rama importantísima porque trata precisamente de qué es el ser humano. Muchas veces damos por supuesto que sabemos, que tenemos un concepto, que tenemos una visión eh, real, seria de lo que es el ser humano. Pero a la hora de la convivencia social, a la hora de nuestra vida cotidiana, nos damos cuenta que hay en la realidad una serie de visiones sobre qué es el ser humano, y eso es lo que nos mantiene en una conflictividad tremenda. Entonces la antropología filosófica es parte de la filosofía, es una de sus ramas. Eh, yo siempre inicio planteando una cuestión. Todo mundo tiene un marco de referencia, consciente o inconscientemente, ¿verdad? Entonces, ese marco de referencia es el que es como una especie de par de anteojos que tenemos que nos llevan a tener una determinada visión, ya sea positiva, negativa o lo que sea. En este marco de referencia realmente para mí debería ser como el punto de llegada, ¿verdad? Pero entonces yo lo cambio. El punto de llegada para mí es el punto de partida. Es decir, eh, este marco de referencia que les voy a plantear es discutible, claro que sí, ¿verdad? Es decir, ustedes pueden estar o no estar de acuerdo y podemos discutirlo. Ya saben que al menos en mi clase no hay verdades eternas, ¿verdad? Bien, cuando hay gente que dice que entre ciencia y fe hay contradicción. Usualmente cuando lo hacemos en presencial yo pregunto y una buena parte dice que entre ciencia y fe hay contradicción, hay rivalidad. Pues yo les quiero demostrar de que muchas veces cuando hablamos de ciencia, no cualquier cosa es ciencia. Igual, no cualquier cosa es fe. Sí, hay campos bien delimitados. Y cuando un ignorante en ciencia y un ignorante en fe discuten, la gente piensa que hay problemas entre ciencia y fe. No, hay problemas entre dos personas tontas con un pensamiento obtuso, cerrado. Realmente entre ciencia y fe no hay contradicción, son campos diferentes, tan diferentes, pero que a la vez hay coincidencias fundamentales. Por ejemplo, en ciencia, vamos a ver la parte de ciencia. Eh, Quizá voy a partir mejor, sí, de la ciencia. La ciencia nos dice que el ser humano compartimos un mismo esquema genético. ¿Qué quiere decir eso? Que usted es, tiene el mismo esquema genético que, digamos, que Tony Saca, que don Quijano que anda huyendo, que don Sánchez Serén también que anda huyendo. Compartimos el mismo esquema genético, es decir, tenemos el mismo esquema genético, incluso que cualquier criminal. Es decir, porque somos seres humanos. En este sentido, la ciencia nos dice que eh, somos un filum, es decir, una especie, una especie. Dentro de esa especie está eso, ¿verdad? De que compartimos un mismo esquema genético. Eso es comprobable, comprobado. Eso no está en discusión, ¿verdad?
De la misma manera que podemos decir, bueno, hay tal especie y tal especie son tales, por ejemplo, los felinos, los, 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 los vertebrados, por decir algo, ¿verdad? Entonces, vertebrados como por ejemplo el área de los, ¿cómo decirle? De los perros, por ejemplo, ¿verdad? Forman una especie, ¿verdad? En el cual están los lobos, perros, coyotes, en fin, zorros. Volviendo a lo de especie, decimos que en el plano del ser humano, especie e individuo no se niegan. La especie representa al individuo y el individuo representa a la especie. Es decir, porque tenemos un mismo esquema genético y eso constituye la base de lo que es la humanidad, lo que es el ser humano. Ahora, ¿qué nos plantea la ciencia? Desde la perspectiva, digamos, de Jesús, ¿verdad? Aduciendo que la mayoría somos cristianos, ¿verdad? Si hay de otras confesiones, luego, pues también podemos retomarla, ¿verdad? Desde el plano de la fe, ¿qué nos dice, qué nos enseña Jesús como mensaje central? En primer lugar, nos dice que somos hijos e hijas, hermanos y hermanas. La enseñanza radical de Jesús es que todos y todas somos hijos de Dios. Imagínense, esa enseñanza en un momento en que hay una gran discriminación en el pueblo judío respecto de las mujeres como inferiores, eso era una cosa tremenda, tremenda. Para que vean eso, al ser hijos de Dios implica que somos una realidad que no está desgajada, ¿verdad? Más concretamente, Jesús nos va mostrando a lo largo de su predicación que somos hermanos y hermanas, que somos familia, que somos pueblo de Dios. Vean ustedes si hay contradicción entre lo que son las verdades fundamentales de la ciencia y las verdades fundamentales de la fe. O sea, la verdad fundamental de la fe no es Dios bendice al dador alegre. Eh, si el pastor o el cura soñaron con usted, pues sí, algo tiene que haber. No, no, no. Las verdades fundamentales de la fe son que somos hijos e hijas de Dios, hermanos y hermanas entre sí, que conformamos una familia y que somos pueblo de Dios, humanidad. En el plano de la ciencia igual tenemos, ¿verdad? Entonces no hay contradicción. Lo que sí tenemos que distinguir que son campos diferentes. La Biblia no es un libro de ciencia, la Biblia es un libro de fe. No obstante, en la Biblia hay verdades fundamentales, como por ejemplo la que nos enseña Jesús, que somos hijos e hijas de Dios, que somos hermanos y hermanas, que somos familia y que somos pueblo de Dios. En consecuencia, tanto lo que nos dice la fe como lo que nos dice la ciencia, nos debe llevar, digamos, a una reflexión seria. Es decir, ahí tenemos que votar aquello de que nos dicen, bueno, la fe viene de Dios y la ciencia es del diablo. Eso es absurdo. Incluso hay alumnos que en sus iglesias le dicen, mire usted, vaya y quédese con lo bueno, todo lo que sea ciencia es malo. Entonces, vienen mal preparados a la universidad. Quiero ser enfático en eso. La ciencia es una capacidad que Dios da al hombre para ir manejando, transformando la naturaleza. La ciencia no es el terreno del diablo. La ciencia es una capacidad que da Dios al ser humano para transformar la vida, para ir cambiando la vida. Imagínense ustedes si no hubiesen científicos que hubiesen inventado las vacunas con la investigación, con los estudios, muchas enfermedades estarían diezmando al ser humano. Entonces la ciencia es una capacidad que Dios da al hombre. En eso no nos podemos perder. Imagínense ustedes si viviéramos según los postulados de la ciencia. Todos tenemos el mismo esquema genético, somos una especie, la especie no niega al individuo ni el individuo a la especie, somos humanidad. Entonces ahí habría la pregunta,
¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué tanta desigualdad? ¿Sí? Eso es lo que hay que reflexionar. Pero también si nos vamos al lado de la fe, si somos hijos e hijas, si somos hermanos y hermanas, si somos familia según el criterio de Dios, ¿por qué tiene que haber abuso? ¿Por qué tiene que haber violencia? ¿Por qué tiene que haber desigualdad? ¿Por qué tiene que haber necesidades que la gente no puede suplir? Entonces, eso es bien importante tenerlo como marco de referencia. Si alguien no está de acuerdo con ese marco de referencia, bueno, podemos discutirlo, ¿verdad? Eso no hay, como les decía, ninguna, ninguna parte que diga bueno, que esto es iglesia. Aquí es universidad, entonces todo se puede discutir, todo se puede reflexionar. Entonces, la filosofía eh, es básicamente en donde se inscribe el pensamiento antropológico, es decir, la reflexión antropológica, es una de las ramas de la filosofía. Entonces, la filosofía como tal tiene varias ramas, eso ustedes lo pueden ir leyendo, ¿verdad? Por ejemplo, la metafísica es la que analiza las estructuras fundamentales de la realidad, es decir, ¿qué es la realidad? ¿Qué es lo real? Es decir, aquí podemos, con esta visión metafísica, desde la perspectiva metafísica, eh, discutir aquello que decía Descartes, cogito ergo sum, es decir, pienso, luego existo. ¿Será cierto eso? ¿Será que el concreto de la realidad, lo real, está determinado por las ideas? Pues yo creo que quizá no, ¿verdad? Entonces, la metafísica es la que nos lleva a descubrir cuáles son las estructuras fundamentales de la realidad. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es lo concreto de la realidad en la cual se mueve el ser humano? ¿Verdad? Esta es la metafísica. La epistemología, que es otra de las ramas, nos enseña precisamente sobre el conocimiento. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque ¿de qué manera conocemos? ¿Qué se nos es dado a conocer? ¿Qué es el conocimiento? ¿Cómo opera? Aquí vamos a darnos cuenta que en la filosofía, sobre todo en la escuela del padre Ignacio Ellacuría y Javier Zubiri, nos vamos a dar cuenta que el conocimiento no es patrimonio de la gente culta, no es patrimonio de la gente que ha ido a la universidad. La inteligencia, que es la que nos lleva al conocimiento, es algo que muy importante que tenemos que descubrir para que sepamos que entre más estudiemos, en lugar de llenarnos de soberbia, tenemos que ser más humildes. Entonces la epistemología trata precisamente del conocimiento, ¿verdad? ¿De qué manera conocemos? ¿Realmente la metodología que estamos utilizando en el plano educativo es la adecuada? Entonces, nos debe llevar, digamos, a una serie de cuestionamientos. Y ahí surgen varias corrientes, ¿verdad?, de interpretación. La lógica es el estudio de la argumentación, es decir, del discurso bien montado. Yo la lógica le atribuyo menos fuerza en el sentido que un discurso puede estar mal dicho, mal pronunciado, pero si está afincado en la realidad, puede ser más verdadero que cualquier construcción lógica bien hecha, pero que no está vinculada con la realidad. Toda la lógica de alguna manera está supeditada a la realidad, ¿verdad? No obstante, nos enseña pues que hay formas de expresión que es importante analizar. Hay discursos que se nos da, digamos, a través de muchos medios que nos llevan a ciertas actitudes y a ciertas acciones. Por eso es importante la cuestión del discurso. La ética, vamos a verla bien fuerte porque la ética básicamente tiene que ver con la vida del ser humano, ¿verdad? ¿Qué es el bien y qué es el mal? ¿Cómo debe ser
el comportamiento de los hombres o de los seres humanos entre sí. Ahí recordemos el marco de referencia. ¿Qué nos dice la ciencia que somos y qué nos dice la fe? Ya dijimos en el marco de referencia que entre fe verdadera y ciencia verdadera no hay contradicción. El hecho de que personas ignorantes discutan, eso es otra cosa. Pero entre verdadera ciencia y verdadera fe no hay contradicción. ¿Sí? Porque hay verdades fundamentales que son vinculantes, que nos llevan a cuestiones bien importantes. La ética la vamos a tratar desde la perspectiva, bueno, no solo la ética, sino todas las ramas, la vamos a ver desde la perspectiva de nuestra materia. La estética es otra de las ramas que poco se menciona, pero tiene mucho que ver. Por ejemplo, con sus dos corrientes principales, el objetivismo y el subjetivismo. La estética, vean ustedes si no hay visiones estéticas. Por ejemplo, muchos alcaldes, lo primero que arreglan al ganar una alcaldía es el parque, ¿sí? Lo cosmético, la apariencia. Pero hay cosas más fundamentales que hacer en los municipios, como arreglar las calles, como educar a la gente para no tirar basura o no producir basura. Sí, hay un montón de cosas importantes que hacer, que no solo pintar y poner bonitas las cosas. Las cosas deben ser bonitas, pero también funcionales, ¿verdad? Entonces, llegamos a nuestra materia, la rama de la filosofía, que es la antropología filosófica. Es otra de sus ramas, pero desde la antropología filosófica vamos a ir viendo las diferentes ramas. ¿Por qué nos interesa eso? Por lo que ya les decía, sin una verdadera visión sobre qué es la naturaleza del ser humano, vamos a tener siempre contradicciones. ¿Será la misma visión antropológica que tiene, digamos, ¿qué? Don Fito Salume, por decir algo, o don Freddy Cristiani, con la visión antropológica que tiene, ¿qué? El arzobispo de San Salvador, o uno de los pastores que yo creo bastante en este señor, es, ¿cómo que se llama? Es de la Elim, no recuerdo el nombre de él, ¿verdad? Pero hay pastores y hay sacerdotes que son honorables. Pero igual también hay gente normal que tiene una visión importante de lo que es el ser humano. Realmente todos tenemos una visión idéntica a lo que es el ser humano. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque según nuestra visión de los demás, de los otros, así va a ser nuestro comportamiento. Entonces, por eso es fundamental ir construyendo una visión seria, académica, científica y desde la perspectiva de fe sobre qué es el ser humano, para que de esa manera replanteemos nuestra conducta y replanteemos nuestra vida y replanteemos nuestras visiones de todas las cosas, ¿verdad? Eso es muy importante. La antropología filosófica, como parte de la filosofía, comparte también tres características que tiene el pensamiento crítico, ¿verdad? O que tiene el pensamiento filosófico. El pensamiento filosófico y dentro de ello la antropología filosófica tiene un pensamiento radical. Radical, ¿qué quiere decir? Que va a la raíz de las cosas, no se queda en la superficie. Les voy a poner dos ejemplos concretos. Por ejemplo, la gente que es alcohólica, que bebe, los bolitos, pues. La gente dice, son bolos sinvergüenza, viciosos, chucos. Estamos yendo a la raíz del problema, porque la raíz del problema, dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y la OPS, Organización Panamericana de la Salud, que el alcoholismo es una enfermedad incurable. Una enfermedad mental que lo que toca es, lo primero que vota es la voluntad del
de la persona que padece el alcoholismo. Por eso hay que tener mucho cuidado. Usted debe ver si en su familia hay gente que es bolita, porque usted puede tener cierta tendencia, cierta propensión. Entonces, no, digamos, el bolo es mentiroso, incumplido, no, no, no. Lo que pasa es que no le funciona la voluntad. Es una enfermedad que hay que tener muy en cuenta. Otro ejemplo claro es, por ejemplo, en las colonias, en los barrios, en los cantones, usted ve algunas chicas que son, ¿qué? Promiscuas, que andan con diferentes parejas, una higiene no tan adecuada. Y claro, rápido ponemos la etiqueta, esta bicha es loca, y empezamos con un montón de etiquetas. ¿Estamos yendo ahí a la raíz? Usualmente, personas con estas características, muchas veces, gran parte de estas personas, un altísimo porcentaje, ha sufrido violencia sexual en su infancia. Es decir, estamos ante el perfil de una víctima. Pero lo primero que ponemos es la etiqueta. Esta bicha es tal por cual, ¿no? Nos quedamos en la superficie. Entonces el pensamiento filosófico, el pensamiento antropológico, siempre debe buscar ir a la raíz de las cosas. Otra de las tareas y características del pensamiento crítico, del pensamiento antropológico, es la desideologización. Eso quiere decir que desenmascarar las realidades. A veces la realidad nos muestra cosas que no son reales. Y entonces el pensamiento crítico debe tener la capacidad, la sagacidad, el temple, la profundidad para desenmascarar esas mentiras. Por ejemplo, y eso lo mete a uno en problemas, no crean. Yo estaba en una discusión hace poco con unos amigos que tenemos un grupo internacional y hablábamos sobre la emigración. Entonces todo el mundo, ay, que la emigración aquí, que los pobres migrantes y que no sé qué. Yo suelo ser más frío en eso. Yo he dicho, a ver, El Salvador, la gente se va no porque se quiera ir. El modelo económico salvadoreño es un modelo terciario, es decir, un modelo basado en el comercio y los servicios. Por lo tanto, a través del comercio y los servicios generamos una tendencia a ser consumistas. Entonces, comercio y servicios hace que la gente propenda al consumo. Claro, ¿qué pasa con los otros sectores de la economía? El sector primario, que es la agricultura, ganadería, pesca y todo lo demás, está caído porque los gobiernos se encargaron de destruir el sector primario. Los gobiernos anteriores, ¿verdad? El sector secundario, que es la industria, pues está en graves problemas. ¿Por qué? Porque nuestra industria no crece. Además, hemos abierto tratados de libre comercio que son lesivos a los intereses del país. Imagínense ustedes, los productores nuestros no pueden competir con la cantidad de productos que entran. Les pongo un ejemplo. Fábrica Diana Bocadeli. Hombre, compiten con churros que vienen de Guatemala, de Honduras, de México, de Estados Unidos, de Tailandia. Entonces, como dicen los empresarios, ¿cómo vamos a generar empleo? ¿Cómo vamos a generar crecimiento de la industria si abren el mercado? Estados Unidos, por ejemplo, los vehículos, por poner un producto que se construyen en el extranjero, pagan un altísimo impuesto. ¿Por qué? Es la manera de los gringos de proteger su producción. Pero aquí somos radicalmente capitalistas desalmados. O sea, nuestro país no crece. Entonces, ¿qué tenemos? En lugar de exportar productos, exportamos gente. ¿Por qué? Porque al modelo le conviene las remesas, porque las remesas son las que mantienen el consumo. Entonces,
La gente no se va porque quiere, no se va se va porque no tiene otra solución, no tiene otra salida. Entonces yo todos los gobiernos los juzgo desde esta perspectiva. ¿Qué están haciendo por levantar nuestra industria y levantar nuestra agricultura, nuestro sector primario y secundario? Sin dejar lo que hemos ganado en el sector terciario. Pero vean ustedes, en plena crisis, todavía el año pasado se estaban construyendo 14 centros comerciales en el país. No es cierto que la gente ha dejado de irse. Según los datos que tenemos, mucha gente se sigue yendo del país diariamente. Entonces, es tarea del pensamiento crítico desenmascarar esto. Este modelo salvadoreño es un modelo expulsor de gente. Entonces yo cada gobierno que entra digo, a ver, ¿qué van a hacer por la industria? ¿Qué van a hacer por el sector primario? ¿Por el sector secundario? Vamos a generar oportunidades. ¿De qué manera? Entonces yo no me voy tan fácilmente, tan fácilmente con alguna cuestión política. Bueno, entonces la otra característica, la tercera, es que el pensamiento crítico, el pensamiento filosófico, la filosofía en su rama antropológica va a tender a la emancipación, a la libertad. Es un pensamiento liberador. ¿Por qué? Porque nos hace ir a la raíz de las cosas, nos ayuda a desideologizar, es decir, a quitar todas las ideologías que enmascaran la realidad, que encubren la realidad para ver lo real concreto. Por lo tanto, ver la realidad tal cual es la que nos hace libres. Bien dice el Evangelio de San Juan, la verdad os hará libres. Y es precisamente eso. Todo pensamiento crítico, todo pensamiento profundo va a tender a la libertad, va a tender al conocimiento real. Y partiendo del conocimiento real, a tener una actitud más libertaria respecto de las cosas, las personas y las situaciones. Entonces, la filosofía no es un saber especulativo. A veces cuando hablamos de filosofía, creemos que es un discurso en las nubes. No, la filosofía no es un saber especulativo. Y ahí les presento el esquema. La filosofía, al menos la escuela nuestra, va a la realidad a través de las ciencias, ¿sí? Va a la realidad a través de las ciencias. Y ya instalado en la realidad, se genera la reflexión. Sigan las flechitas. La filosofía no ve la realidad y se le ocurre cualquier cosa, no. Estudia la realidad a través de las ciencias. Por eso en esta materia vamos a ver economía, vamos a ver biología, vamos a ver medicina, vamos a ver psicología. Vamos a ver una serie de cosas que nos permitan revisar la realidad y tener una reflexión. Y bien, como decía, no se puede enseñar filosofía, sino que se debe enseñar a filosofar, es decir, a pensar, a reflexionar, a crear por cuenta propia nuestro propio conocimiento. ¿Verdad? Aquí se termina aquello de hay que darle masticada la comida a los niños. Aquí cada joven, señorita y caballero debe masticar su propia comida e ir sacando sus propias conclusiones. Esto es para recordar la tarea que tenemos, ¿verdad? Como les digo, a mí me interesa mucho la cuestión de investigación. Yo no les voy a decir los problemas, es decir, vamos a reflexionar. Entonces, ya dijimos que hay una pregunta. ¿Cuáles son los 8 problemas fundamentales que soporta el pueblo salvadoreño? Que aguanta, que sufre el pueblo salvadoreño. Vamos a entrevistar a nuestros padres, abuelos. Ustedes hacen la traducción ahí, a los vecinos, parientes. Pueden hacerlo por teléfono, correo, lo que sea. Lo importante es que no corran riesgo, no les sirva de excusa para ir a meterse a lugares donde puedan correr algún riesgo. 10 personas hay que sondear cada uno, ¿verdad? De esas ya dijimos 6 mujeres y 4 varones. De las 6 mujeres, 4 tienen que ser jóvenes y 2 adultas. De los varones, de los 4, 2 jóvenes y 2 viejos.
De las 10 opiniones, construya una lista por número de menciones mayores a las menores hasta tener una sola lista de 8. Es decir, el problema que más se repite es el número 1 para usted. Claro, usted también tiene que hacer su lista personal. Y luego usted compara su lista personal, la mete dentro de las 10, o sea, son 11 listas. Y de esas 11 listas va a ir sacando los problemas que más se repiten. El que más se repite es el número 1. El siguiente es el número 2, 3, hasta llegar a 8. Luego ya les dije que vamos a hacer, ¿verdad? Ya cuando armemos los grupos. Ya voy a sacar los listados porque todavía se estaba inscribiendo alguna gente, es lo que me han informado. Entonces la bibliografía ya la pueden ver ustedes, ¿verdad? Entonces es importante que nos ubiquemos en esto. Vamos a hacer un trabajo interesante y eso ya depende de ustedes. Esto espero que tengan una mentalidad abierta, que estemos con ganas. Vamos a aprender todos cosas muy importantes, ¿verdad? Y habrán temas que a ustedes les tocará, les interesará que los toquemos y los vamos a tocar, ¿verdad? De mi parte, tengo toda la amplitud. Bueno, gracias.